Interrelación de los componentes biótico-abióticos de agroecosistemas. Somos el equipo número 6, conformado por Mauricio Yupit Aque, Damián Carranza, Noel Misael Ras Muñoz, Óscar Luis Cuitún González, en la materia de agroecología, para el profesor Roger Gabriel Rosado Lugo. Unidad 3, Grupo B, Tecnológico de Concal, 28 de octubre del 2020. 3.5. Conservación de los elementos bióticos y abióticos. Un ecosistema está formado por factores bióticos y abióticos. Ambos están íntimamente relacionados y cualquier alteración en alguno de estos, ya sea por contaminación o por efectos naturales, afecta al ecosistema. Existe una interrelación inseparable entre los abiótico y los bióticos. Sus particularidades definen las características de cada ecosistema del planeta y las diferencian. Por esta razón, es distinto un ecosistema marino de uno de agua dulce o un bosque tropical a un desierto. Sin factores abióticos no podría haber factores bióticos y si los primeros se alteran, esta afectaría a los segundos. Conservar el equilibrio en los ecosistemas es indispensable para el ser humano, pues depende totalmente de ellos. Si continúa el deterioro y la extinción de las especies, se puede llegar al punto en que el daño al planeta sea irreversible. Medidas de protección ambiental en el sector forestal. Soy el alumno Genaro Mauricio Yupitaque. Prosiguiendo con los temas, les hablaré de las medidas de protección ambiental en el sector forestal. Cuando hablamos del control del pastoreo, podemos decir que para tenerlo debemos tener un buen manejo de pastoreo, utilizando una alta proporción del forraje producido, buscando así lograr el máximo consumo de nutrientes en nuestros animales, al igual que el mejoramiento de la producción forrajera y una mayor diversidad de flora y fauna. Hay distintas formas del manejo del pastoreo. Unos ejemplos que para mí son más importantes son el pastoreo continuo, que consiste en dejar simplemente a los animales en todo el área, específicamente el pastoreo rotativo, que resulta dejar a los animales en diferentes secciones que dividen una zona, ya sea en forma cuadrática u otras formas. Al igual está el pastoreo frontal, que como su nombre lo dice, consiste en un pastoreo en forma rectangular, dividiendo la zona en pequeñas partes en los sectores delanteros. El control de pastoreo al igual debe tener en cuenta el número total de animales, al igual que la superficie total del forraje, pues entre más animales, el forraje es consumido con más rapidez. Las prácticas relacionadas con el manejo del pastoreo buscan optimizar la producción del ganado y mantener la productividad. Así se lleva un mejor control de lo que conocemos como la alimentación de nuestros animales. La tala controlada. Un ejemplo claro de una tala controlada es cuando cortamos un árbol que en sí nos afecta, como podemos talar árboles en nuestros hogares, por el miedo de que se caiga y nos dañe o dañe nuestro predio. Esto lo hacemos sin tener ninguna intención mala o por sacar provecho del árbol, sino simplemente nos basamos en cuidarnos o cuidar a nuestra familia. Según un artículo del cuidado del medio ambiente, cuando cortamos un árbol por esta situación mencionada, debemos sembrar otros árboles, según los años del árbol que talamos. Es decir, si talamos un árbol de 2 años, sembraríamos 2 árboles de la misma especie. La reforestación. La reforestación consiste simplemente en sembrar árboles que han sido cortados por motivos malos,
consiste en volver a poblar zonas que han sido eliminadas por diversos motivos. Un ejemplo del por qué reforestamos pueden ser por la explotación de la madera para fines industriales o para el consumo como plantas. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Oscar Luis González, estudiante de Ingeniería en Agronomía. Hoy les voy a hablar sobre el tema de medidas de protección ambiental en el agua, que esto se basa en el tratamiento y utilización de aguas residuales, uso racional del agua del riego y conservación del agua en zonas de temporal o zonas de secano. Bueno, para empezar a hablar sobre las medidas de protección ambiental en el agua, hay que hablar de 10 principios sobre la protección del agua, que son los siguientes. Número 1. El agua pertenece a la tierra y a todas las especies. Número 2. El agua debe dejarse donde está en medida de lo posible. Número 3. El agua debe ser conservada para todos los tiempos. Número 4. El agua contaminada debe ser recuperada. Número 5. La mejor forma de proteger el agua es dejarla en su entorno natural. Número 6. El agua es un mandato público por el que todos los niveles de gobierno deben velar. Número 7. Disponer de agua potable suficiente es un derecho fundamental. Número 8. Los mejores defensores del agua son las localidades y los ciudadanos. Número 9. El público debe participar a partes iguales con el gobierno para proteger el agua. Número 10. El agua debe ser un recurso sostenible sin prevalecer de las políticas de minimización económica. El otro subtema a hablar es el tratamiento y utilización de aguas residuales. El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua influyente del uso humano. Las aguas residuales se generan en residencias, instituciones y locales comerciales e industriales. Aquí tengo dos imágenes de dos ejemplos de plantas que hacen el tratamiento de aguas residuales. Del lado izquierdo podemos ver un estanque y del lado derecho podemos ver una planta con 4 estanques, donde se ve que un tanque está sucio, el otro está semi limpio, el otro y así, ya que son unos tanques de filtrado, ¿no? Yo hace unos 5 o 6 años en la televisión, Discovery Channel, veía un programa de tecnología donde presentaban este tipo de plantas que tratan el agua residuales, ¿no? Que el agua sucia la convertían en agua limpia. Esto básicamente a través de unos estanques muy grandes, donde ingenieros, a través de un proceso químico, biológico, hacían que ciertas partículas desaparecieran y así pasar esa agua a otro estanque y ese tanque recibía otro tipo de filtrado y así cambiando de tanque de filtrado hasta que llegar a una agua limpia y que el humano puede utilizar. En lo que estuve investigando este tema, esa tarea, pues no crean que esa tecnología es única en Europa. Igual esa tecnología se utiliza ya a nivel nacional, a nivel estatal. Incluso hay empresas que dan el servicio a otras empresas para que tengan su propia planta de tratado de aguas residuales. En Yucatán, bueno, en la península vi una que se llama BioPro, que tú los contactas, ellos te dicen el presupuesto, de qué tamaño quieres tus tanques y todo eso.
Básicamente, pues se trata de meter agua sucia perdón si suena un poco redundante, el agua sucia en varios estanques, hacer el filtrado y al final sacar un producto, o en este caso que es el agua limpia. Tengo un link de YouTube donde se puede apreciar y ver, y bueno, y lo explica demasiado bien, cómo es este proceso de estas plantas, qué trabajo hacen estas plantas con el agua. Para más, el otro subtema que voy a hablar es el uso racional del agua de riego. Bueno, las organizaciones ambientales creen que todos los podemos incorporar hábitos diarios que ayuden a mitigar nuestro impacto ambiental a escala individual, familiar y empresarial. A continuación, algunos consejos ecoamigables que puedes poner en práctica desde hoy. En la casa. Punto 1. Controla la presión de las llantas en tu vehículo, así ahorrarás 5% de combustible y aumentarás en la casa. Punto 1. Controla la presión de las llantas en tu vehículo, así ahorrarás 5% de combustible y aumentarás en un 50% la vida útil de los neumáticos. Punto 2. Utiliza productos recargables, por ejemplo, cartuchos de tinta para impresoras, pilas, baterías. Después de todo, casi el 100% de los desechos que generamos en verdad no son basura, pueden reutilizarse. Punto 3. Cambia tu viejo refrigerador por un moderno y reemplaza sus focos incandescentes por unos ahorradores y ahorrarás hasta 30% de su gasto eléctrico. Punto número 4. Evita mantener conectados los cargadores de celular, reproductores DVD e impresores, aunque estén apagados, porque de esta manera estarán consumiendo hasta el 75% más de energía. Punto 5. Revisa, repara y regula los niveles de los tanques de descarga en inodoros, grifos y duchas. En general, un inodoro debe consumir hasta 48 litros de agua por persona diariamente. Por persona diariamente. En tu empresa. Punto número 1. Prefiere equipos de irrigación por goteo, pues además de reducir la demanda de agua, también necesita bombas de menor potencia que consumen menos electricidad. Punto 2. Utiliza tornos o fresadores tipo CNC que pueden mejorar la productividad respecto a los equipos tradicionales hasta 5 veces. Con ello, no solo se aumenta la producción, sino que también se puede ahorrar energía, tiempo de trabajo, recursos, así como aumentar la calidad y homogeneidad de los productos. Punto 3. Selecciona equipos eléctricos que utilicen la etiqueta Energy Star, porque gastan menos electricidad que los equipos convencionales. Punto 4. Considera que los desechos orgánicos del sector agroindustrial, como el suero de la leche, el estiércol del cerdo, los restos de las plantas, entre otros, pueden utilizarse para producir biogás y generar electricidad. Punto 5. Configura las computadoras en modo ahorro de energía a menudo. Este sistema se encuentra desactivado, por lo que hay que asegurar su funcionamiento. Para que quede claro. 1. La Tierra contiene 525 millones centímetros de agua, la cantidad que no ha cambiado en los últimos 2 millones de años. Dato 2. Solo el 2.5% del agua en la Tierra es dulce. De esta cantidad, 0.5 está en depósitos subterráneos y 0.01% en ríos y lagos. 3. Durante 100 años, una molécula de líquido vital pasa 98 años en el océano, 20 meses en forma de hielo, 2 semanas en lagos y ríos, 3 días en la atmósfera. 4. Por evaporización, un árbol pierde 265 litros de agua al día
una hectárea de maíz más de 3.000 litros diarios. Punto 5. La NASA descubrió aguas en planetas como Mercurio, Marte, la Luna, Europa y en los cometas. Punto 6. Un estudio de la Universidad de Alberta, Canadá, sugiere que existe una gran reserva de agua subterránea en la capa de la Tierra llamada zona de transición del manto, que está a 410 kilómetros de profundidad. Punto 7. Más del 66% de agua consumida en el hogar se utiliza en el baño. Punto 8. La falta de agua potable causa muertes de 4.500 niños por día. Punto 9. 2.500 millones de personas no tienen acceso al agua directo a fuentes de agua potable. Punto 10. El dato más triste es 25 millones de personas mueren al año por acceder al agua en mal estado. El otro subtema a hablar es la conservación del agua en zonas de temporal o zonas de secano. En la agricultura de secano es aquella en la que los cultivos solo reciben el agua que aportan las lluvias. Este término se aplica en las regiones donde la precipitación anual es inferior a 500 milímetros. La agricultura de secano se basa principalmente en técnicas de cultivo específicas que permiten un uso eficiente y eficaz de la limitada humedad del suelo. Es de gran utilidad la identificación de los factores críticos que pueden favorecer la aparición de procesos de desertificación en la agricultura de secano y la definición de estrategias que pueden contrarrestar eficazmente estos procesos. Este tipo de agricultura trata principalmente de la conservación del suelo y agua, que normalmente dependen de las precipitaciones estacionales, es decir, los aspectos ambientales, políticos y económicos relacionados con la sostenibilidad de la agricultura de secano son fundamentales para la lucha contra la degradación del territorio, aunque los climas secos se pueden identificar con bastante facilidad. Las zonas en las que el agua escasea son más difíciles de definir. Para saber qué es una zona de secano, pues le pongo, por ejemplo, tres imágenes. Una donde se puede ver que es cultivo de trigo en seco. La de medio es tipo de conservación, pues a nivel ya pues, de hogar, ¿no? Donde con el agua de lluvia y a través de una tubería recaba agua para sus plantas directamente, para un estanque que ya puede utilizar más adelante para uso doméstico. Y del otro lado, un señor donde hace como unos tipos canales para cuando caiga lluvia, retener el agua y tener más adelante agua para sus plantas, sus cultivos. Aquí vemos otro señor con canales, pequeños canales de agua en sus pequeños cultivos. Del otro lado igual. Por mi parte es todo. Gracias por su atención. Hasta luego. Captura de carbono. El secuestro de carbono en el suelo. El incremento de CO2 en nuestra atmósfera influye directamente sobre la productividad de los cultivos, el mejoramiento del suelo, del agua y de la calidad del aire. El secuestro de carbono en el suelo es el proceso de transformación del carbono del aire al carbono orgánico, almacenado en el suelo. A través del secuestro de carbono, los niveles de dióxido de carbono atmosférico pueden reducirse en la medida que los niveles de carbono orgánico del suelo aumentan. En general, las prácticas de manejo que incrementan el carbono orgánico del suelo también reducen la erosión del suelo y mejoran los recursos naturales. En este artículo se presenta información relevante a este proceso, generada en los proyectos de investigación del INIA
Ejecuta en pro de la conservación y el mejoramiento de la sostenibilidad de nuestros recursos naturales. El ciclo del carbono en ecosistemas terrestres. El carbono del aire CO2 es tomado por las plantas a través del proceso de fotosíntesis y luego es incorporado al interior de las plantas vivas. Cuando mueren las plantas, el carbono de las hojas, los tallos y las raíces se descompone y pasa a formar parte de la materia orgánica del suelo. Pueden hacer los productores agrícolas para incrementar el secuestro de carbono? El incremento de CO2 influye directamente sobre la productividad de los cultivos, mejoramiento del suelo, agua y calidad del aire. En general, las prácticas adecuadas de manejo que incrementan el COS también tienden a reducir la erosión del suelo y mejoran los recursos naturales. Entre estas prácticas se encuentra la aplicación de abonos orgánicos, la labranza de conservacionista y el uso de cultivos de cobertura, que incrementan los procesos metabólicos de captura de carbono en el complejo bioecológico del suelo. Prevención de incendios forestales. El fuego desempeña un rol importante dentro del ciclo vital del ecosistema forestal, que al igual que otros fenómenos naturales frecuentemente se convierte en el problema a partir de la intervención humana. La importancia de esto: contribuir al desarrollo forestal sustentable, conservación y mitigación de los impactos negativos causados por incendios forestales en los ecosistemas mexicanos, desarrollar capacidades técnicas y operativas, promover investigación científica y tecnológica y gestionar recursos humanos y materiales para proteger a los ecosistemas de los impactos negativos de los incendios forestales. Quemas agrícolas. Las quemas agrícolas es lo que todo campesino realiza, ya sea que va quemando, como se llama acá, parcelas, potreros u otros predios. La quema, esto da para entender que los antiguos lo hacen o lo llevan a cabo para rejuvenecer o mejorar la tierra y el pasto que habita en ella, para aumentar supuestamente la producción de sus futuras cosechas a un largo plazo. Por ejemplo, si van a sembrar calabaza, para que sea más fértil la tierra e incremente más su producción al sembrar todo este tipo de frutas o cultivos. Para eso lo generan los agrícolas y los campesinos.